Hola hermanos, muy buenas noches. Soy el pastor César Gómez de Casesa San Martín y qué bendición es compartir la palabra, sabiendo que muchas veces la palabra siempre nos va a abrir un entendimiento pleno de quiénes somos delante de Dios. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la fe. ¿Cómo podemos entrar en la escuela de la fe? Pero vamos a hacer una oración. Padre nuestro, bendito que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos, Señor, de conocerte, por la bendición que tenemos, Señor, y la gran oportunidad que tenemos, Padre, de poder, Señor, sentir tu presencia, sentir tu majestuosidad y creer, Padre, que tú siempre estás con nosotros. Hoy te pido, Padre, que nos des una gran bendición por medio de tu palabra, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros oídos espirituales. Llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Padre, para que estemos preparados para la buena batalla, Señor, y nos libres de todo mal y de toda tentación. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo creo que muchos de nosotros hemos hablado de la fe y cuántas veces hemos escuchado de la fe. Y hoy vamos a entender por qué necesitamos fe. Vamos a Hebreos capítulo 11:1, por favor. Y dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y termina en el versículo 1, empieza el 2 y dice algo. Y viene una serie, una lista de ejemplos de siervos que pasaron la fe, ¿verdad? Pasaron la prueba de la fe, entraron a la escuela de la fe. Dice en el versículo 2, porque por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren, dice la Biblia, antes de haber sido traspuesto, fue testimonio, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué tan importante, hermanos, es antes de que apliquemos la fe, dar testimonio? Porque la fe no es decir, yo creo que Dios me va a hablar, yo creo que Dios me va a fortalecer, me va a prosperar. Muchas veces en el momento cuando tenemos pruebas, cuando tenemos situaciones difíciles, no tenemos fe, porque lo primero es que nos embargamos de dolor, nos embargamos de miedo, y vienen situaciones adversas a nuestras vidas y se nos empieza a complicar la situación. Entonces, aquí vemos una serie de personas que entraron a la escuela de la fe. Ahora vemos a Enoch, vemos que él fue traspuesto, vemos a Noé, ¿verdad? Vemos también a Abraham, vemos muchos, y vamos a centrarnos ahorita en Abraham, pero quiero leer el 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y crean que le hay. Y Dios crea que le hay. Miren, esta palabra es muy importante. Quiere decir, y Dios siempre está confiando en nosotros. Y nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. Así es que Abraham también tuvo que entrar en muchas situaciones difíciles, pero antes de tener fe, él fue probado. Por eso le llamaron el padre de la fe. En Génesis 22:1 vemos cómo él empieza a entrar en esa facultad, en esa escuela tremendísima de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería hacer algo grande en la vida de Abraham. ¿Por qué Dios siempre se preocupa porque tengamos fe? Lo que pasa es que la fe activa todo nuestro ser. La fe activa el reino de Dios. La fe hace todo lo que es los imposibles para nosotros. Dios lo hace todo posible.
Dice en el capítulo 22 de Génesis, verso 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tu tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué tremenda prueba. Antes de que tengamos fe, siempre viene un examen, siempre viene una prueba para nuestras vidas, hermanos. Y yo creo con todo mi corazón que la fe no es lo que ya tenemos, sino la fe es lo que no tenemos, lo que tú ni yo tenemos. Por eso siempre Dios nos pasa por ciertas pruebas, por exámenes, y ahorita lo vamos a entender. ¿Por qué siempre Dios nos tiene que pasar por ciertas situaciones en nuestras vidas? Y, y seamos realistas, hermanos, ni a ustedes ni a mí nos gusta pasar por pruebas, pasar por situaciones difíciles, ¿verdad? Pero todos los que mencionamos en Hebreos 11, ¿verdad? Todas estas personas fueron probados por fe. Miren, Dios probó la fe de Abraham, pero no nada más fue la fe, sino también quiso probar la obediencia. Sí, hermano, escuchaste bien, la obediencia, que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo, ¿verdad? Obedecer primero a Él, ¿verdad? Dios. ¿Cuántas veces tenemos un llamado de Dios y te dice, acércate a esto porque te voy a bendecir? Paga un precio porque yo te voy a exaltar, te voy a dar esto. Y inmediatamente vemos los imposibles. Empezamos a poner trabas en nuestras vidas y empezamos a quitar la fe de nosotros. ¿Por qué Dios empezó a probar a Abraham? Porque sabía Dios que esa prueba iba a producir un efecto de obediencia en Abraham. Entonces Dios tuvo que probar a Abraham por medio de diversas situaciones difíciles en su vida. Iniciando primero por dónde? Por dejar Harán, ¿verdad? Dejar la tierra que Dios le dio por nacimiento, ¿verdad? Salían de Ur de los Caldeos, pero ellos estaban en Harán. Entonces, algunas de estas pruebas pasaron en su vida, pero como les decía hace un rato, a muchos de nosotros no nos gusta pasar por ciertas pruebas. Queremos lo cómodo, queremos lo fácil, y entonces no vienen los retos en nuestras vidas. Así es que vamos a darnos cuenta que Dios siempre nos tiene que pasar, ya sea hombre o mujer, nos tiene que pasar por una prueba, por ciertas pruebas. ¿Para qué? Para que podamos ser personas fuertes en la fe. Esa es la clave, hermano, que podamos ser personas fuertes en la fe y que no te dobles por cualquier situación o por cualquier circunstancia. También vamos a pasar por ciertas, aparte de pruebas, vamos a pasar por tentaciones, ¿verdad? Que no es lo mismo. Tentaciones y pruebas no es lo mismo. Y te voy a decir algo, hermano, las tentaciones surgen de nuestros propios deseos y las pruebas vienen del Señor. Vuelvo a repetir, que las tentaciones surgen de nuestros propios deseos. O sea, viene de la naturaleza carnal, de lo humano, mas las pruebas vienen del Señor. ¿Cuál es el propósito? El propósito es para lograr cosas esenciales en nuestras vidas, algo que todavía no hemos descubierto en nuestro yo interior, que nos falta mucho por entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y te quiero decir algo, Satanás siempre va a utilizar la tentación para sacarnos de, de, de- del propósito de Dios y que aparte, Él quiere poner tentaciones en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros saquemos lo malo, para que empecemos a gobernar lo malo. Entonces, lo único que quiere Dios es que tú y yo, si eres tentado, si estás pasando por pruebas, por tentaciones, ¿verdad? No te dejes sacar lo malo por Satanás. Tenemos que aprender a pasar los exámenes. Dios siempre va a emplear las pruebas. ¿Para qué? Para que de nosotros salga lo mejor, hermano. Una prueba del Señor es un regalo. Muchas veces o muchos creyentes nunca vencen totalmente las tentaciones de Satanás para ser probados por Dios. ¿Por qué? Porque hay debilidades internas. Entonces, lo que Dios quiere es favorecernos. Él quiere
que estemos pasando por fuego. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia esperanza. A veces tenemos que pasar por pruebas de fuego, dependiendo de qué calibre estás hecho. Si soportas la tentación, vas a pasar el examen. Vamos a ser probados por fuego. Y vamos a ser personas que tenemos que levantarnos, darnos cuenta hacia dónde vamos. Así es que la prueba es para denotar que estamos listos para movernos a otro nivel más alto en la fe y que entremos en la escuela de la fe. A veces en nuestro corazón las pruebas nunca tienen sentido, no las entendemos. Dios le dijo a Abraham que hiciera algo que aparentaba ser totalmente absurdo. Luego de 25 años, ¿verdad? Que el Señor lo tenía ahí. Luego de 25 años de espera, estaba esperando algo para que llegara su hijo Isaac, ¿verdad? Para que llegara la promesa. De repente, ¿verdad? Leímos ahorita en Génesis 22, de repente le dice Dios que lo entregara como sacrificio. A veces para la mente natural es absurdo, ¿verdad? Para nosotros. Pero les voy a decir algo, hermanos. 25 años esperó para que llegara su promesa, para que llegara Isaac. Recibía ahora la orden de Dios de matarlo. Esto es inconcebible, ¿verdad? A la mente natural quizás a lo mejor nos afecte. Bueno, ¿cómo es posible que Dios nos ponga esa prueba, ¿no? Esa manera de probarnos. Pues es que Dios sabe que lo vamos a probar. Lo que para ti es imposible, para Dios es todo posible. Las pruebas de Dios aparentemente nunca van a tener sentido. Como podemos mencionar, ¿verdad? Personajes de la Biblia, como Job, todo lo que le pasó, perdió sus hijos, perdió pertenencias, perdió todo. José lo vendieron sus hermanos, lo metieron a una cisterna. Después se hace el segundo de Faraón. Daniel se va a un pueblo pagano, totalmente idólatra. Y ahí Dios los utilizó a los tres. Y como a muchos personajes en la Biblia, hermano. Y quiero decirte que Dios no va a hacer acepción de personas. Ni a ti ni a mí nos va a excluir. Él sabe por qué tenemos que pasar por ciertas pruebas. Así es que, ¿cuál es el propósito? Que muchas veces se tiene que producir la obediencia en nosotros. Es fácil cuando tiene sentido y parece cómoda. Cuando a lo mejor dicen, pues vete para allá y haz esto, evangeliza, abre esto, acomoda las cosas. A lo mejor puede ser sencillo. Tú puedes obedecer fácilmente, pero qué difícil es cuando Dios nos manda una prueba que no es fácil, que va a provocar una angustia, que te va a provocar un dolor, que va a provocar una pérdida, a lo mejor hasta económica, y pues por no dejar mencionar, ¿verdad? La prueba de ofrecer a tu hijo en sacrificio. Puede pasar muchas veces en nuestras vidas, pero yo le he dicho a Dios, Señor, yo sé que a lo mejor tanta fe de Abraham, ¿verdad? Todo lo que él sí la pudo probar, pero Señor, yo no sé si tú me pones una prueba de ese índole, ¿qué pasaría en mi vida? Entonces, la obediencia es fácil cuando a lo mejor tiene sentido y parece cómoda, pero Dios desea probar si tú sabes sujetarte a esa voluntad y la obedeces en todo a Él. Aun cuando tu mente, tus emociones y tu voluntad diga que no, nos podemos estar jalando los cabellos, nos podemos estar enojando, nos podemos estar gritando y refunfuñando, pero ¿qué crees? Dios siempre tiene un plan y siempre tiene un propósito. Así es que quiero decirte algo, hermano, que las pruebas siempre van a revelar sumisión y obediencia en nosotros. Hebreos 5:7 ahí dice, ¿verdad? Que va a revelar una obediencia y una sumisión. Vemos que en el Getsemaní nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue escuchado por su reverente sumisión. Su voluntad estaba siendo probada por el Padre. La sumisión muchas veces es representada como un punto muy importante en nosotros, en el cual nosotros vamos a decidir escoger. ¿Para qué? Para obedecer, no importando lo que nuestras mentes o emociones nos digan. Es a través de eso, cruzar esos caminos difíciles, ¿verdad? No importa cómo están esos caminos,
pero tenemos que vencerlos, tenemos que pasar todo tipo de prueba, todo tipo de examen. Por eso es tan importante la sumisión, que venzas a lo mejor en tu mente natural, en tus emociones y podamos decir no puedo. Señor, es muy complicado, es muy difícil. Luego de la sumisión, si vemos en el versículo 7, ¿verdad? De Hebreos, viene la obediencia en el versículo 8. Cristo aprendió la obediencia. ¿Por cómo? Pues por medio del sufrimiento, hermano. A veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Obedecer a Dios. Cristo obedeció tuvo obediencia, ¿verdad? Tuvo obediencia por medio del sufrimiento. Y no es fácil, hermano, no es una actitud eh, fácil o totalmente entregada, no. Es difícil, hermano. Jesús contó con una parábola bien tremenda acerca de un hijo que dijo, sí, pero obedeció. Mateo 21-28, vemos la palabra de Dios, cómo Dios habla en este texto cuando dice sí, pero obedeció. Mateo 21, versículo 28. Dice así la palabra de Dios, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondió él, dijo, sí, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Qué tremendo, ¿verdad? A veces a todo le decimos que sí, no vamos. A veces estamos pasando por situaciones adversas, difíciles. Decimos, está complicado, pero tengo que vencer. Tengo que ir hacia adelante. Tengo que cumplir el propósito de Dios. Quizá me está costando mucho trabajo, pero tengo que vencer. Isaías dijo, si queréis, y si quieres y oyerais, comeréis el bien de la tierra. Cuando Dios te ordena que hagas algo que tú a lo mejor no comprendes el por qué, lo primero que tienes que hacer es someterte y decir, sí, Señor, sí lo voy a hacer. Y luego obedeces y preguntas, ¿qué más, Señor? Qué tremendo sería, ¿verdad, hermano? La prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos. Quizá a lo mejor tú estás pasando por situaciones y dices, no tengo fe, se me agotó la fe, estoy solo, me siento desilusionado, me siento desesperado, me siento frustrado. Déjame decirte que esta es la mejor oportunidad para hacer un milagro Dios en nuestras vidas. Este es el momento preciso que Dios está dando una oportunidad para nosotros, hermanos. Así es que mientras más tardas en obedecer, se te va a hacer más difícil hacerlo, hermano. Entre más tardas en obedecer, más se te va a complicar, más difícil va a ser hacerlo. Hermanos, esta fue la enseñanza. Espero que Dios nos haya hablado a todos y que el Espíritu de Dios nos favorezca. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Quizás, Señor, no tenemos fe, quizás estamos pasando por una situación complicada en nuestras vidas, quizás no tenemos dinero, quizás nuestras finanzas están muy cortas, quizás estamos enfermos, estamos pasando por pruebas muy difíciles. Quizás, Señor, estamos pasando que nuestros hijos están en desobediencia. Quizás estamos pasando por una crisis emocional, pero más hoy, Señor, te pedimos, Padre, que aumentes nuestra fe, que nos ayudes, Señor, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y te voy a decir algo, hermano. Yo creo que Dios está esperando de nosotros algo grande. Y te voy a decir algo. Alimenta tu fe para que tus miedos se mueran de hambre. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones.